esto es Entrevista Verdadera, hacemos el programa aquí en la red, en vivo y en directo. Vamos a hablar del proyecto de ley que se presenta para poner regulación a las plataformas como Uber y Cabify, después de unas diferencias y reclamos importantes del parque automotriz, principalmente de los taxis en Chile, sobre todo en la región metropolitana, algo que ha pasado en otros países del mundo también. Estamos para hablar sobre este tema con Raimundo Cruzat, él fue encargado del Transantiago en el gobierno de Sebastián Piñera, tiene máster en planificación urbana. Raimundo, ¿cómo está? Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Primero, una impresión general. ¿Qué significan plataformas como Uber y Cabify para el servicio de traslado privado, como son los taxis? Mira, yo diría que depende de la ciudad donde funcionen. ¿Ya? Las realidades de movilidad de las distintas ciudades son diferentes, los hábitos de viaje de la gente son distintos y por lo tanto cómo funcionan o cómo se adaptan este tipo de aplicaciones en una ciudad no necesariamente son iguales a otra ciudad. Lo que hemos visto en Santiago es que en 2 o 3 años este tipo de sistemas han tenido una penetración muy alta, es decir, hay muchos usuarios, de hecho muchos más usuarios que la cantidad de taxis que tenemos en la región metropolitana. Perdón, que tenga ahí Raimundo, que eso es interesante, porque tenemos un grupo de taxis que es un número de taxis que es fijo, que tiene una cuota, y por eso es que resulta tan difícil convertirse en taxista y se negocian las cuotas de entrada, en fin, todo lo que sabemos del parque de taxis, que hablo de los taxis tradicionales, los de techo amarillo, exacto. ¿Faltaban taxis entonces? ¿Estábamos cortos de taxis? ¿En la capital se ocupa mucho el taxi para los traslados? Mira, la verdad es que el parque está fijo hace hartos años ya. Y nosotros hemos tenido un aumento importante de la demanda y la oferta ha estado fija. O sea, la cantidad de taxis, como te digo, ha estado fija hace un buen tiempo y ya hemos tenido un aumento de la demanda. ¿Por qué? Desde la ley Emilia, digamos, que la gente empezó a dejar el auto en la casa si es que iba a tomar, la dificultad para encontrar estacionamiento, la dificultad o el tiempo que te tarda sacar el auto del estacionamiento. Y ha habido un aumento de demanda, pero la oferta está fija. Cuando eso pasa y además tú tienes gremios con cierto poder, el resultado es que la calidad de servicio empeora. Entonces, lo que yo siempre digo es que si hubiéramos tenido un nivel de taxis de techo amarillo alto, o sea, un servicio de alta calidad, este tipo de aplicaciones como Uber y Cabify no hubieran tenido la penetración que tuvimos, que hemos visto, que han tenido. Entonces, la brecha que encontraron estas aplicaciones va principalmente por el lado de la calidad de servicio. Si tú conversas con la gente que lo usa, te dice, mira, el servicio es de otro nivel respecto a lo que tengo en los taxis de techo amarillo, no hay transacciones en efectivo o prácticamente no las hubo, ¿no es cierto?, lo que me da algún grado de seguridad, y además la tarifa incluso es más baja, entonces no había, entre comillas, por dónde perderse. Ahora, es cierto que de acuerdo a la normativa que nosotros tenemos, este tipo de servicios, por no formar parte del parque de taxis que está regulado, efectivamente está fuera de la ley. Yo te iba a preguntar por eso mismo, que es lo que ha motivado las grandes protestas, no solamente en Santiago, sino que lo hemos visto en otras capitales o ciudades grandes de América Latina, también en Europa, en fin, dirigidos contra, porque estas son plataformas mundiales. Y básicamente porque en todas las capitales del mundo, sobre todo en las ciudades más grandes, que hay problemas de flujo de tránsito, entonces tienen que ponerse ciertas reglas, las que sean, las que defina cada ciudad. Efectivamente se le pide algo particular a la gente que trabaja en taxi o en transporte privado de esa naturaleza. Entonces, en ese sentido, al estar fuera de la legalidad, efectivamente eso genera, lo pregunto así, una distorsión, y no me refiero solo al tema económico, me refiero más bien al funcionamiento de la ciudad, a lo que uno espera, en fin, del flujo. Sí, yo creo que era muy importante, y de hecho a mí me tocó participar en la llamada Comisión Uber en el Congreso. A mí me invitaron a dar la opinión ahí. Y efectivamente yo era la idea de que esto debía regularse, y no solo mediante decretos, porque el Ministerio de Transporte tiene algunas herramientas regulatorias para haber tratado de incorporar este tipo de servicios, sino que yo era la idea de que lo que correspondía era precisamente tratar de incorporarla a través de una ley. Porque efectivamente cuando tú estás trabajando con estas aplicaciones fuera de la ley, hay un montón de cosas sobre las que no tienes control, y que es bueno tener control o tener por lo menos mediciones para poder tomar decisiones, porque a la autoridad de transporte le corresponde precisamente esa labor, entonces es razonable que se incorporen. El punto es que el proyecto de ley, y quizás aquí me estoy adelantando un poco, el proyecto de ley, la forma en que trata de, entre comillas, incorporarlo, obviamente no es satisfactoria, y así como está, lo único que vamos a tener es que estas aplicaciones van a seguir operando en la clandestinidad
clandestinidad, porque probablemente es un proyecto de ley que no va a lograr incorporarla al sistema de movilidad de la ciudad. Eso mismo quiero preguntar, y ahora entremos un poquito a lo que establece el proyecto de ley. Hay un proyecto de ley que está enviado ya para iniciar su trámite legislativo. Esto va a avanzar seguramente con los tiempos que tiene el Congreso y con una discusión además respecto a sus fines. Por lo que entiendo y por la presentación del proyecto, se miró también lo que pasa en otros países y las regulaciones que han puesto en otros países. De hecho, se incorporan en el mismo proyecto de ley ejemplos de cómo se ha ido legislando, tratando de aterrizar este tipo de plataformas, ya sea Uber u otras, en ciudades como Sao Paulo, y se pone el ejemplo de Brasil, se pone ejemplo de Francia, se pone ejemplo de México, en fin. Básicamente lo que se busca es que el chofer tenga una licencia de conducir que sea profesional. Lo otro es que haya algún tipo de impuesto en el fondo. Se habla aquí del kilometraje, como para tener además un control. Y que además se sepa quiénes son y cómo funcionan en este tipo de plataforma. Por lo menos en grueso estoy diciendo, ¿no? Se me puede escapar algo del proyecto de ley, ahí tú me corriges, Raimundo. En ese sentido, ¿no es el mejor proyecto de ley como para normalizar lo que pasa con Uber y Cabify? Mira, en mi opinión, el proyecto de ley tiene tres cosas positivas. Ya. La primera es exigir algún grado de licencia profesional a los conductores. Porque hoy día cualquiera puede ser Uber. Así es. Cualquiera que tenga una licencia de conducir, digamos, común y corriente. Sí, me refería a eso, pero efectivamente cualquier persona que en regla maneja un auto podría convertirse en un Uber. Así es. Entonces, a mí me parece bien, incluso como usuario, a mí me parece razonable que quien conduce con pasajeros permanentemente, por así decirlo, ese auto y tenga algún grado de digamos, instrucción adicional. Es decir, me parece razonable que haya una licencia profesional. Quizá la licencia que tiene hoy día el proyecto de ley es demasiado exigente porque incluso atenta contra la propia digamos, labor del conductor, porque es un curso que tarda 250 horas, por lo tanto, obviamente, es un impacto también para la actividad. Pero sí, rescato primero que haya una intención de que los conductores tengan una licencia profesional. En segundo lugar, eso es lo primero. En segundo lugar, yo también rescato que haya un cierto registro de quiénes son las personas que están detrás del volante en este tipo de servicio y por lo tanto que se haga un testeo de sus antecedentes penales o civiles. ¿Eso más bien por el tipo de licencia? No, independiente. O por un registro hay que va un a tener que registro, existir. exactamente. ¿Eso es también para vigilar el parque, para tener un sentido de número, de volumen? Mira, no lo sabemos porque el proyecto de ley habla de un registro, pero dice que el Ministerio a través de un decreto supremo deberá regular ese registro. Así que no sabemos muy bien lo que incluye. No está detallado. No. Perfecto. Y el tercer punto que yo creo que es súper beneficioso es que prohíbe el pago en efectivo. A mí me parece que uno de los principales atributos de este sistema era que tú no necesitabas andar con efectivo en la mano, porque tanto desde el punto de vista de seguridad como también desde el punto de vista de billetes falsificados y qué sé yo, era un problema menos. Perdón, ¿y eso es para diferenciarlo también del otro taxi? Lo que pasa es que, no sé si tú te acuerdas, pero Uber hace un tiempo atrás anunció que se podía pagar en efectivo. Así es. Y por lo tanto, y eso a mi juicio es como un poco un retroceso, y me parece bien que el proyecto de ley lo prohíba. Entonces yo diría que ahí hay tres cosas que son importantes del proyecto de ley. El problema es que las cosas malas del proyecto superan con creces esas tres. ¿Cuáles son las malas? Mira, hay ciertas cosas de fondo y otras de forma. Me voy primero a las de fondo, que a mi juicio son las más relevantes. Primero, siento que se pierde la oportunidad de realmente integrar estas aplicaciones al sistema de movilidad de la ciudad, porque una cosa es que sean legales, es decir, que puedan participar y puedan llevar pasajeros y cobrarles, y otra cosa distinta es que tú los integres al sistema de movilidad. Perdón, ¿y cuál es la diferencia? Porque uno se puede perder, uno dice, bueno, si entran a una normativa es porque se integran de alguna manera. Mira, ¿o no? No, porque como yo me imagino esto, es que tú, en vez de usar tu auto, tomaras un Uber y te acercaras en Uber a una estación de metro, por ejemplo, que probablemente en esa estación de metro tú no tengas mucho dónde estacionar o el estacionamiento es muy caro, entonces tú dices, en vez de irme en mi auto a esa estación de metro, me voy en Uber a la estación de metro y combino con metro o combino con un bus. Con una especie de tarifa integrada, por tarjeta ejemplo. VIP. Yo como me imagino esto y me lo imagino también con los taxis de techo amarillo, también con los colectivos, incluso con las bicicletas públicas. Dar un paso más a lo que ya se hace, perfecto. El proyecto de ley está legislando con el espejo retrovisor. Dice aquí tengo una realidad insoslayable, que son estas aplicaciones, tengo que ver cómo las meto,
pero no está mirándose al futuro, no está pensando en integrar nuevas tecnologías que hoy día no se nos ocurren. En el fondo esto es como tratar de quedarse un poquito en la máquina a vapor. Obviamente uno no puede ponerse en el lugar de todas las grandes ideas que van a venir en el futuro de la movilidad. Por ejemplo, yo te digo autos autónomos. ¿Autónomo en qué sentido? Que se manejen solos, por ejemplo, que está ocurriendo en varios lugares del mundo, se va a demorar un poco más, pero estamos a cuántos años. El proyecto de ley podría tomar en cuenta eso. Ya. No sé a cuántos años, es difícil saberlo. Hay distintas como escuelas en lo que se refiere a autos autónomos, pero lo que te quiero decir es que hay muchas tecnologías que están por venir, algunas de ellas más cercas que el auto autónomo, era solo un ejemplo, y que el proyecto no los considera. Es que Raimundo, entiendo lo que me dices. Por ejemplo, lo que entiendo lo que dices es que en el fondo lo que se quiere es poner normativa a Uber y Cabify, pero acercándolo a lo que ya existe de los taxis, como está regulado, en vez de subir el sistema a un estándar superior. E incluso abrirnos a nuevas cosas que todavía no se nos ocurren. Lo que es más grave es que hay ciertas cosas que ya están operando que el proyecto prohíbe. Por ejemplo, el proyecto es súper explícito en decir, mire, este tipo de aplicaciones no podrán usarse de manera colectiva. Es decir, si tú y yo vivimos relativamente cerca y yo llamo un Uber y tú al mismo tiempo estás llamando un Uber y resulta que además tú vas a un destino relativamente cercano al mío, sí. Uber tiene la capacidad hoy día de decir, oiga, ustedes dos, ¿por qué no se van en el mismo auto? Sí. Eso tiene un tremendo beneficio. Pero perdón, ¿por qué lo prohíbe el proyecto? Bueno, habría que preguntarle al ministro. Yo no me lo explico. Pero ¿cuál es su interpretación? Yo no tengo ninguna Perdón. Yo creo que pueden estar guardando un poco, o sea, el proyecto completo a mí me da la sensación de que cuida un poco el feudo de los taxis. Bueno, esto fue negociado con el gremio de taxi. Claro, yo como te mencionaba... ahí se instalaron con un lobby, si hubo un reclamo formal. Claro, y puede ser atendible que yo reclame, hay un problema político, los gremios de taxi y colectivos son súper importantes en las elecciones, no hay ningún senador, no hay ningún diputado de área, incluso alcalde de áreas importantes, claro, porque tienen, es verdad que mueven, digamos, masa y es razonable que se sea. O sea, políticamente yo reconozco que hay una discusión. Usted lo interpreta, y lo digo sin conocimiento, digamos, pero lo interpreta como que puede haber sido una concesión para los taxistas o para el sistema colectivo, esto de que vayan varias personas. La verdad es que yo no me explico otra razón. Y entonces, siguiendo en la línea de lo que te decía anteriormente, hoy día Uber Pool, por ejemplo, que es esta aplicación que te permite eso, ya en el proyecto de ley está prohibido. Entonces, de alguna manera, el proyecto de ley ya está obsoleto, porque eso es una realidad. Tú vas, no sé, en Ciudad de México, por ejemplo, pides un Uber y te dice salga por la puerta 7 y varios que van al mismo barrio en Ciudad de México se suben al mismo Uber y Uber está limitado a 4 pasajeros, por ejemplo, en Ciudad de México, en otras ciudades del mundo a 3 pasajeros. Entonces, Uber Pool te permite eso y tú compartes y te sale más barato. Sí, claro. Y además, desde el punto de vista urbano, hay menos autos en la calle, o sea, que al final es un beneficio para la ciudad. Entonces, pero el proyecto lo prohíbe. Entonces, me parece que ¿Qué otra cosa? Perdón, porque estábamos viendo lo bueno, analizamos al principio, y lo malo. Aquí hay cosas que se prohíben y lo otro es echar de menos un estándar superior. A lo mejor tomar el sistema, decir, bueno, adaptémoslo a los tiempos, hagamos que sea más amigable y que converse con los otros sistemas de transporte de Santiago. Exacto, ese es un tema que yo echo de menos. Otro tema que cuestiono un poco sin ser, digamos, abogado, pero haciendo eco de las voces de abogados constitucionalistas. Esto de cobrarle a estos sistemas por kilómetro a todas luces parece ser un impuesto. O sea, perdón, yo lo leí como impuesto. Yo sé que no dice impuesto, digamos, pero aparece como eso. Bueno, y eso está prohibido. En nuestra Constitución los impuestos son materia de una ley específica, como por ejemplo la ley de reforma tributaria. Tú no puedes a través de una ley puntual poner un impuesto específico. Los impuestos tienen un tratamiento de ley especial. Y suponiendo que no fuera un impuesto, tú estás creando un fondo con esa plata para favorecer a un grupo específico. Sí, es lo que dice. Eso tampoco es constitucional. Perdón, solo para aclarar a las personas que nos están viendo que como parte del proyecto, porque aquí hemos entrado varias definiciones de lo que dice el proyecto de ley, este proyecto de ley cobra una tarifa por kilometraje recorrido por los Uber. Entonces, yo lo interpreté como un impuesto también, pero y ese fondo sería destinado, que llama la atención, específicamente a los gremios de los taxis con texto amarillo, para ir modernizando, así lo dice el proyecto muy en amplio, modernizando
sus procesos, ayudando en licitaciones, en compras, y quedó como bien abierto, pero sería destinado a ellos. Y eso aparece extraño. Sí. Constitucionalmente pareciera ser, porque insisto, yo no soy abogado, pero pareciera ser, y a mí tampoco me hace mucho sentido, que tú puedas, digamos, determinar en una ley de ese tipo a dónde va a parar un impuesto. Nuestra Constitución dice que todos los impuestos los recauda la tesorería y a través de la ley de presupuesto se distribuyen esos ingresos. Entonces, Raimundo, dame un segundo porque tenemos que hacer la pausa, pero antes, para irnos a la pausa, porque hay alguien de afuera que nos quiere preguntar a través del Twitter algo que tiene mucho que ver con lo que estábamos hablando recién. Así que revisemos esta pregunta. Mira, Lorena Barros dice, ¿estas plataformas pagan impuestos? ¿Cuál es la protección de los pasajeros ante un accidente? Lo deja planteado así, a propósito que mencionamos la palabra impuesto. Con esa pregunta, con lo que estamos hablando con Raimundo Cruzat, hacemos una pausa, volvemos a Entrevista Verdadera. Seguimos la conversación con Raimundo Cruzat. Estuvo encargado del Transantiago durante el gobierno de Sebastián Piñera, es máster en planificación urbana, y estamos hablando del proyecto de ley que viene a poner una norma a las plataformas Uber y Cabify en Chile. Así hicimos recién referencia, Raimundo, mira, ahí está la pregunta de nuevo de Lorena Barros, que apunta a dos cosas. Uno es si las plataformas pagan impuestos y cuál es la protección de los pasajeros ante un accidente. Voy una a una. Estábamos justo hablando de si esto que se cobraba por kilómetro, que ya vamos a seguir en eso, era un tipo de impuesto, pero ¿paga además algún tipo de impuesto Uber? O sea, hay impuestos a la renta que pagan los conductores, digamos, supuesto, como cualquier persona, digamos, y también la empresa tiene que pagar los impuestos que corresponde por la actividad realizada en Chile. Yo te preguntaba por ignorancia. Uber, al ser una plataforma que opera en muchos países del mundo, ¿tiene físicamente presencia en Chile instalada o opera, no sé si llamarlo así bien, digamos, pero opera en forma remota hacia Chile? Mira, hay una distinción, diría yo, entre las distintas empresas, pero tienen una matriz en Chile, operan en Chile, tienen un representante legal. Pero desde el punto de vista de la tributación es interesante el tema porque efectivamente algunas de estas aplicaciones, cuando te cobran en la tarjeta de crédito, por ejemplo, el cobro aparece en tu cupo internacional. Por lo tanto, al parecer, y tampoco yo soy un experto en esa materia, pero al parecer parte de la tributación estaría haciéndose en el exterior. Entonces, es un tema súper importante. En la comisión, lo que se llamó la comisión Uber del Congreso, también apareció esta discusión. Y creo que es un tema que sí debiera atenderse, que probablemente va más por el lado de económico que estrictamente de transporte. Sí, claro. O sea, yo podría no justificar... se cierra en el proyecto de ley, no se apunta a eso. No se apunta a eso, aunque yo podría entender que no se apunte porque precisamente es como de naturaleza distinta. Pero efectivamente, respondiendo a la pregunta, ahí hay un flanco un poco abierto, pero sí, estas empresas pagan impuestos y lo importante es que debieran pagar probablemente todo el impuesto de la actividad que realizan en Chile, y quizás hay una parte que se está pagando afuera y eso es digno de estudiarse. ¿Y la protección a los pasajeros podría funcionar como un automóvil particular? Así es. Allá. No hay una protección como puede tener en el caso de los taxis. Sí, ahora la protección en el caso de los taxis también es bastante, digamos, al final del día puede ser que el seguro obligatorio de accidentes personales, que de cualquier auto particular, funcione igual o mejor que los seguros de los taxis. Desde el punto de vista del usuario, yo no veo que haya una diferencia en la aplicación de un seguro de este tipo. Porque siempre se mencionaba como un tema que era complejo a la hora de tomar un Uber o Cabify, si no está normado. Sí, lo que yo veo es que ha sido más complejo por el lado económico, por el costo que significa para los taxistas cumplir con el tipo de seguros que tienen que cumplir para ser taxistas. Pero no tanto desde el punto de vista de la cobertura que tiene un pasajero, por ejemplo, en el caso de un accidente, porque dado que hoy día operan como autos particulares con un pasajero cualquiera, que podría ser un amigo, un hijo, cualquier persona, está cubierto por el seguro obligatorio de accidentes personales. Entonces, desde el punto de vista del pasajero, no habría tanta diferencia. Raimundo, volviendo al tema del kilometraje, que es un tema sensible porque además es desconocido, porque no se aplica ningún tipo de legislación acá en Chile de esa manera. Si uno mira, el mismo proyecto de ley se hace, lo decía al principio, hay ejemplos de otros países como han ido normando, regulando el sistema y me imagino que varias de las ideas se toman además de ahí. Y hay otros países que también instauran el pago de
una especie de, voy a decir un pago, porque no sabemos si es un impuesto, aparece como un impuesto, pero un pago específico por kilómetro recorrido. ¿No es una buena fórmula para tratar de, instalar un sistema más equitativo? Porque también los taxis de techo amarillo pagan un derecho especial para ser los únicos en un parque cerrado para estar a cargo del transporte, de este tipo de transportes. En el caso de Uber y Cabify, por justicia o por equilibrio, digo yo, ¿no deberían también tener un pago similar? Mira, lo que pasa es que hay que ver un poco cuál es el origen de ese cupo que se paga. Hoy día se habla, es un mercado negro, por supuesto, ¿no es cierto? Hoy día se habla de que un cupo de taxi cuesta como 10 millones de pesos. Sí, es mercado negro porque esto no lo cobra el Estado, sino que y no se paga ningún impuesto por esa transacción. Sino que son los que están instalados hoy día que negocian su cupo. Exactamente. Ese cupo que hoy día... Perdón, ¿cuánto? ¿10 millones de pesos? Como 10 millones de pesos, es lo que yo digo, que de nuevo, es un mercado negro. Yo he oído más o menos una cifra similar. Hace, no sé, 5 años atrás era la mitad. ¿Y por qué pasa eso? Porque efectivamente, como decíamos al principio, tiene un alza de demanda y la oferta está regulada. Entonces, el taxista gana más plata que lo que gana hace 5 años, lo que me parece muy bien, digamos, pero por lo tanto el derecho a ser taxista también vale más plata. Entonces, y como existe un mercado negro de esto, y esto lo encuentro particularmente grave, el proyecto de ley... uno de los usos que le permite a este fondo que se recaudaría con estos cobros por kilómetro es precisamente como compensar a aquellos que tuvieron que pagar por el cupo. Y más abajo el proyecto dice, que lo encuentro increíble, dice, pero el que se vio beneficiado con esta compensación no puede vender su cupo. O sea, están tratando de eliminar el mercado negro, pero al mismo tiempo dejaron a la persona como taxista para toda la vida. Entonces, el proyecto tampoco resuelve de fondo ese problema. Y volviendo a la pregunta respecto de si no sería justo que pagaran algo, lo que dice el proyecto de ley en particular es que este cobro por kilómetro lo que busca es hacer que estas aplicaciones, comillas, paguen el costo de internalizar las externalidades que producen. La verdad es que ni los taxis, ni los colectivos, ni los vehículos particulares pagan por esas externalidades. A mí me tocó formar parte de la Comisión Pro Movilidad Urbana. Perdón, externalidades se entienda por ocupar el pavimento, la contaminación, ruido. Hay un montón de cosas que uno podría evaluar. Entiende que va un poquito con lo que paga de permiso de circulación, ¿no? Que es parte del pago del impuesto por circular en la calle. Sí, pero uno tendría a pensar que si suma todas las externalidades que un vehículo operado y con un solo pasajero, digamos, la persona que lo maneja, produce mucho más externalidad de las que paga. Ya. De hecho, a mí me tocó participar en la Comisión Pro Movilidad Urbana que constituyó este propio gobierno, y en varias partes del informe nosotros concluimos que los vehículos no pagan completamente por las externalidades que producen, y por lo tanto es una discusión súper interesante de tener. Lo que a mí no me parece es que algunos paguen y otros no, porque la verdad es que un Uber o un Cabify con un pasajero o eventualmente 2 pasajeros genera mucho menos externalidades que un vehículo particular con un pasajero, que además va a tener que buscar estacionamiento. El Uber va circulando permanentemente. Entonces, si vamos a poner en la discusión las externalidades que produce el transporte privado, perfecto, hagámoslo, pero para todo. Aquí me parece que se está usando ese argumento para disfrazar que esto es un impuesto. Y ese mismo argumento no se está aplicando a todos por igual, incluso más se está creando este fondo que va derechamente a beneficiar a los mismos que generaron la posibilidad de que estas aplicaciones aparecieran, porque si los taxis de techo amarillo hubieran entregado un buen servicio, no tendríamos tanta cabida para este tipo de aplicaciones. Ahora, a su juicio, ¿hay mucha presión? O sea, a ver, parte de cómo se ha ido definiendo este proyecto de ley, de las cosas que hemos conversado, ¿tienen encima la presión de los gremios del transporte? Mira, yo te voy a dar 2 ejemplos para tratar de ser objetivo. En la Comisión Uber, el ministro Andrés Gómez Lobo, el ministro de Transporte y Telecomunicaciones, fue a la comisión. El presidente de la sesión, digamos, de la comisión le dio a él, obviamente, la palabra por tratarse de un ministro. Él habló, dio su opinión, se paró y se fue. Éramos, no sé, 20 personas invitadas a opinar, y no oyó la opinión de ninguno de los que estábamos ahí, sino que él habló primero y se fue. Esa es primera cosa que a mí me da alguna señal de que el proyecto de ley no iba a considerar la opinión de ninguno de los otros que estábamos ahí. Y el segundo hecho como objetivo que a mí me llama un poco la atención también es que cuando aparecieron las primeras ideas del proyecto de ley, empezaron a aparecer los taxistas tratando de
hacer que el proyecto de ley se aprobara rápidamente. Incluso salió eso ahora. Raimundo, tenemos que terminar. Solo para cerrar la idea, cuando el principal afectado aparece presionando al gobierno para que apruebe el proyecto, a mí me da la sensación de que el proyecto los beneficia. Raimundo Cruzat, muchas gracias por acompañarnos hoy día. Gracias a ustedes por la invitación. Buenas noches. Vamos ahora a un resumen de noticias.